Bienvenidos a su podcast Sentidos Paranormales. Estamos iniciando el segundo capítulo de esta serie que estamos trabajando en conjunto con mi amigo investigador Andrik. Me presento nuevamente para aquellos que nos comienzan a ver por primera vez. Soy Brujo, el hermano Víctor, Brujo de Catemaco. Agradecerles, el primer video ha tenido una buena aceptación. Les pido por ahí que nos apoyen con su manita, con su pulgar arriba y que nos compartan para que el algoritmo pues, sea más fluido y nos siga haciendo esta comunidad más grande. André. Es correcto, maestro. Agradecerles de antemano todo el apoyo que nos han brindado. Nos hemos sentido arropados. Sí. Y créeme que esto comienza, ¿no? Se vienen cosas buenas, se vienen sorpresas, se vienen mucho más proyectos. Así que todo es. lo estamos haciendo con mucha dedicación y respeto, y todo es para ustedes. Así es. Las historias que vamos a narrar el día de hoy y las vamos a analizar, se realizan mediante una investigación. Correcto. Y se da el punto de vista tanto del investigador como del tema del ocultismo paranormal. ¿Okay? Andrik, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué historia tenemos el día de hoy? Continuamos con el tema de la rumorosa. Muy bien, ¿vale? Extenso, ¿eh? Y la siguiente historia es una historia muy interesante, pero ¿qué crees? Es una historia de la rumorosa que no tiene que ver con ningún vehículo. Normalmente, las historias que escuchamos de la rumorosa tienen que ver con algún vehículo. Con un accidente. Así es, un tráiler, un carro, incluso hasta bicicletas y motos, ¿no? Ah, ok. Pero esta no. Esta historia no tiene que ver con ningún vehículo. Interesante, ¿eh? Muy interesante, mi querido amigo. Entonces, pues vamos a comenzar. Ok. Pues mira, esta historia igual es en un pueblito muy cercano a lo que es la famosa carretera de la Rumorosa. Se trata de un personaje muy conocido y muy querido en esos lugares, que se conoce como la enfermera Eva. Eva, sí, he escuchado de esa historia. Creo que es la historia más famosa de la Rumorosa. Correcto, y que no tiene nada que ver con un vehículo. Que eso es algo que empieza a ser sorprendente en ese tipo de historias, ¿no? Que no tiene que ver con un vehículo. Cuando tú escuchas carretera rumorosa, en automático dices un accidente automovilístico, ¿no? Así es. Ok, pues la historia comienza. Era una persona muy dedicada a su trabajo. Era una persona que se desvivía por ayudar y era muy conocida dentro de este pequeño poblado. Resulta que en una ocasión van a tocarla a su casa para solicitar de su apoyo. Un apoyo para atender a un enfermo. Un enfermo en una casa. Okay. ¿No? Ahí es donde empezamos a ver que el tema de la rumorosa no necesariamente tiene que ser con la carretera, sino con las cercanías a la rumorosa. Entonces le solicita su apoyo, le dice que su familiar se siente mal, que está muy enfermo, que ya lleva toda la noche enfermo, que por favor le haga el favor de ir a atenderlo, a revisar. Okay. Entonces, nuestro personaje, muy dedicado, le comenta, ¿sabes qué? Con mucho gusto te puedo ir a ayudar, pero tengo que ir a hacer otra encomienda. Tengo otro pacientito que tengo que ir a revisar. Sí, no se preocupe, lo espero. Le dio indicaciones por dónde. Nuestra enfermera Eva se dirige al lugar para atender a su primer paciente con su maletín, ¿no? Estamos hablando ya de algo de tiempo, entonces en ese tiempo todavía utilizaban maletines, ¿no? Ya ahorita ya es una tecnología mucho mayor, pero en ese tiempo todavía con su maletincito. Ok, va, atiende a la persona, se va el transcurso del día, termina y dice,
continúo con la siguiente encomienda, ¿no? Entonces se va caminando, empieza a entrar a lo que es la zona rocosa de la Rumorosa. Para los que conocen la Rumorosa, es una zona muy rocosa, que de hecho es un semidesierto, pero con rocas y con muchos conceptos que tiene esta parte de la carretera. Entonces se va caminando, empieza a ir como ella suponía que era, y resulta que nunca dio. O sea, no llegó. Se perdió. Así es. Aquí lo sorprendente es que se comenta en la historia que Eva caminó y caminó y caminó y caminó horas. Y lo único que estaba haciendo era dando vueltas y regresar al mismo lugar. Ok. Entonces cuenta la historia que nuestra protagonista llevaba botellas de agua. Ok, como un lugar encantado. Así es. O sea, es la parte sorprendente. Ajá, muy bien. ¿No? Entonces, la historia comenta que era vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Se terminó el agua que llevaba, se terminó los víveres que llevaba, que normalmente siempre traía en el maletín, porque se daba a entender que ella era muy dadivosa. Ajá. Entonces, si iba caminando por la calle y encontraba algún desamparado, abría su maletín y les daba un pastelito, les daba una botellita de agua. O sea, siempre traía ese tipo de cosas. Okay. O sea, sí es un personaje que ayudaba mucho a la gente, tanto en lo médico como en lo personal, ¿no? Pues resulta, para no hacerlo más largo, desaparece y nadie sabe de ella. Al día siguiente fueron a su domicilio porque era una persona que ya tenía como una rutina. Ajá. Pasaba a visitar a todos sus pacientes y esa mañana no pasó con ninguno. Entonces la gente que la conocía, pues se le hizo muy raro. Se preocupó. Claro, porque era una persona que a las 6 de la mañana comenzaba ya su recorrido para ayudar, ¿no? Y pues 7, 8 de la mañana y pues no, ni sus luces, ¿no? Entonces fueron a su domicilio, no encontraron. Ok. Y empezaron una gran búsqueda por toda la zona y nunca la encontraron. Nunca hallaron su cuerpo. Así es. O sea, nunca la encontraron y se derivó en varias historias y varias leyendas, ¿no? Que esta es la primera parte. No sé qué te parezca, porque traigo una pequeña segunda parte. Entonces, si quieres, comentamos analizamos esa primera. Primero el suceso principal, el origen, porque imagino que de ahí se va a desprender los sucesos que se comenzaron a vivir. Correcto. Después de su desaparición. Muy bien. Mira, aquí hay temas en la primera parte de la historia que a mi punto de vista, algo muy interesante, ¿no? La Rumorosa en sí en la historia de la construcción, porque es una carretera grande, una carretera extensa, demoraron 30 años en construirla. Desgastaron cerros, túneles, ¿no? Y como bien lo comentas, es una zona arenosa, rocosa. La piedra fue muy dura y estuvieron tanto tiempo trabajando para poder hacer el camino, ¿no? En este caso la carretera, ¿no? Cuando los lugares son vírgenes, cuando son lugares donde el hombre no ha tocado y comienza a hacer una construcción, comienza a devastar o a destruir parte de ese ecosistema. ¿Sí? ¿Qué hace esto? Pues la misma naturaleza y los seres que viven ahí, pues comienzan a hacer este juego espiritual o este juego de tener una consecuencia. Aquí algo interesante que comentabas en el relato, que parecía que caminaba y daba vueltas. El lugar, lo que significa que el lugar estaba encantado. ¿Sí? Correcto. ¿Una pregunta? Que es parte de lo especial de este lugar, ¿no? Referente a esa parte, tenemos una segunda, como un complemento de la historia, ¿no? Esa es la historia, falta
la parte fantasmagórica. Sí, claro, pero que nada tiene que ver con la carretera, que eso es lo sorprendente y es lo bonito de esta historia. Pero sucedió en la Sí, Rumorosa. claro. Ojo, ¿sí? La carretera en sí ya tiene un llamado de seres. ¿Por qué? Porque por eso se han producido accidentes provocados por el humano, también por un descuido, pero también por temas sobrenaturales, como un llamado. Así es. ¿Sí? Continuamos. Ok. La segunda parte de esta historia tiene que ver ya con el centro médico, donde trabajaba nuestra enfermera Eva. Ok. Algo sorprendente que tiene esta historia es que todavía la llegaban a ver trabajando su turno completo. ¿Qué pasaba? Que normalmente, los pacientes la veían, que los atendía de la mejor forma. Ok. Pero en cuanto llegaba la enfermera del siguiente turno, se esfumaba. Oh, ok. Pero todos los días pasaba lo mismo. Muy bien. Eso es lo que cuenta esta historia. Ok. ¿Qué podríamos explicar en ese punto en específico? Mira, si tú en el podcast anterior hablamos de Ignacio, el chofer. Él tuvo un accidente, pero su accidente, porque él iba a un compromiso, no, él tenía un compromiso de resolverlo, de ayudar a su familia. Aquí es diferente en el sentido de que su afán, su dedicación era ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, ese deseo de ayudar no la ha dejado descansar. Ella tenía su rutina, su compromiso, ¿sí? No la ha dejado descansar. Aparte, como comentas el relato, su cuerpo nunca apareció. Sí, ¿no? eso es parte de lo más sorprendente. Entonces, no ha podido descansar, pero ella tenía una misión en vida, que era ayudar al prójimo mediante su conocimiento a hacer las curaciones. Entonces, este ser, Eva, la enfermera Eva, es tanta su devoción que lo que sigue haciendo es a las personas que tienen una desgracia o están heridas bajo cualquier circunstancia, pues ella les ayuda, ¿sí? Porque ese es su afán, su espíritu está ligado a eso. Pues ella no va a poder trascender, principalmente, ya ahorita sería muy complicado, se puede encontrar su cuerpo, ¿no? Se puede hacer, pues lo que se hace, los rituales, ¿no? Pero es su devoción, que es muy diferente, ¿sí? Y ella siempre va a estar ayudando a la gente. Sí, incluso también cuenta la historia que por las tardes, noches, se sigue apareciendo nuestra amiga sobre la carretera pidiendo ray a los vehículos y que ha llegado las ocasiones en que sí se paran porque ven una persona del sexo femenino, entonces no les da tanta desconfianza a la gente, ¿no? Entonces se paran y nuestra protagonista les comenta a los transportistas que si les pueden echar un aventón porque está buscando un domicilio donde tiene que ir a ayudar a una paciente. ¿No? Entonces se quedó con ese pendiente, Sí, ¿no? pero ya sobre la carretera. Ajá. O sea, aquí ya estamos hablando de que primero desapareció entre las rocas. Estamos hablando que aparece y desaparece en el centro médico donde laboraba. Ajá. Y ahora también estamos hablando que aparece y desaparece a orillas de la carretera interactuando con personas de este plano. Ok. ¿No? Entonces, parte
parte de lo más sorprendente de esta historia es algo similar a lo que platicamos ayer, en el anterior capítulo, en donde cuando nosotros tenemos una misión, Ajá. no vamos a descansar hasta no cumplir esa misión. Así ¿no? es. Entonces, antes de empezar. Principalmente cuando hay un arrebatamiento de la vida. ¿Sí? Dependiendo del caso, ¿no? Así es. Entonces, esta persona está ligada a su trabajo. Y como te digo, hasta que hasta que sea llamada o hasta que sea encontrada y se le pueda hacer un ritual para que pueda trascender, va a estar ahí. Porque nunca se encontró su cuerpo. Ahí hay algo que te decía interesante, porque cada parte de la República Mexicana tiene sus creencias. ¿En qué sentido? En esta clase de energía que se manifiesta. Al decir que el lugar está encantado, porque daba vueltas en un lugar o en cierta zona determinada, es porque algunos seres no la dejaron moverse. Ok, o sea, ya estamos hablando de otro tipo pues ¿cómo es la palabra? De presencias. Efectivamente, De mira. esencias. Sí. Cada lugar, por ejemplo, en la parte sur, se conoce mucho el tema de los chaneques, ¿no? En la parte más hacia el norte, los duendes o brujas. ¿Ok? Entonces, hay lugares donde los duendes comienzan a perder a las personas, que para ellos a lo mejor es un recorrido de 15, 10 minutos en una zona cuando ya pasaron horas o incluso hasta días. Pero es el encanto de estos seres que juegan con la mente de las personas. También recordar que cuando se hizo esta construcción, cuando tú invades una zona virgen, por así decirlo, y hay seres que cuidan ese lugar como duendes, gnomos, chaneques, aluches, lo que pasa es que tú mismo con la civilización los vas corriendo, les vas despojando de su hogar. Y ellos en represalia hacen esta clase de situaciones. Ayer la encantaron y se perdió. Y la perdieron. ¿Sí? Hay formas que se pueden salir de esta situación. Pero si tú no conoces, si eres un poco escéptico y te pasa, pues dices, oye, pues yo cómo yo estoy caminando en vueltas y cómo sé que puedo liberarme. Hay dos tips ahí. Cuando les suceda esto, porque les puede suceder en senderismo, mucha gente hace senderismo y se pueden perder. Cuando sienten que se están perdiendo, no volteen hacia atrás y caminen hacia atrás, así de espalda. Te vas de espalda unos 5 minutos y vas a encontrar de nuevo el camino. Muy buen tip. ¿No? Ese sí, pero no volteen. Así de espalda, sigan hacia atrás unos minutos. Cuando ya sientan que conocen el camino, ahora sí, ya pueden voltear. Okay. Porque lo que uno mismo hace es engañar a estos seres, ¿no? Entonces, eso es una buena recomendación. Muy buena recomendación, amigo. Pues mira, derivado de esto, yo te preparé algunas preguntas. A ver, dime. ¿No? Entonces, la primera, maestro. ¿Qué puede pasar o qué engloba que tantas personas se desvivan en un mismo lugar? Ok, mira, no todo lo malo, no todo accidente es paranormal. ¿Sí? Okay. Muchas veces, de acuerdo a la construcción de la carretera, principalmente en un tramo de curvas es donde ha habido más accidentes, pero también puede ser descuidos mecánicos. ¿Sí? Como te decía, cuando comenzamos a invadir territorio virgen, esos seres manifiestan una energía de recelo, ¿sí?
de coraje. ¿Por qué? Porque le estás afectando su hogar. Es como si alguien va a tu hogar, pues tú te vas a enojar. Claro. ¿No? Y vas a reaccionar incluso de forma violenta. Estos seres es lo que hacen, que en el momento de debilidad de las personas por cansancio, porque ya por estrés que llevan mucho tiempo manejando, principalmente camioneros o cualquier persona, entonces buscan una distracción, ¿sí? Se llegan a manifestar y por eso ven como personas, ven sombras o sienten que se les mueve el mismo volante, porque la misma energía que hace que ahí se queden y que provoquen ese accidente. Pero son estos seres que habitan ahí. Entonces, ellos hacen a que esta zona sea muy propensa a accidentes. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor de los accidentes un 20% o un 10% es ocasionado por estos seres. Lo demás puede ser mucho descuido del chofer también, o de las personas que manejan, ¿no? No todo es atribuido, ¿no? Entonces sí, hay fuerzas que obligan a esto. ¿Por qué? Porque hay mucha manifestación. Sí. Qué excelente respuesta, maestro. Pues ahí va otra. Ya referente a nuestra protagonista, ¿no? Nosotros estamos hablando de que nuestra protagonista era una persona buena, que era una persona dadivosa, que era una persona dedicada. Entonces, aquí la pregunta, ¿por qué seguir en pena? Entendemos ahorita que es porque a lo mejor tenía una misión. Sí. Pero normalmente entendemos en el tema paranormal que cuando un alma está en pena es porque hay un problema. ¿Es eso correcto, maestro? No, no precisamente, no. Cuando se llega a arrebatar la vida de una persona, independientemente si obró toda su vida bien o mal, ahí va a quedar atrapado o encapsulado, ¿sí? En el lugar donde sucedió ese arrebatamiento. Entonces, su sentido de responsabilidad y su amor a su trabajo, lo que ocasionó es que ella actualmente, como no ha podido trascender, ella sigue ayudando. Esa es su obra y va a seguir así por un tiempo indeterminado. Va a seguir ayudando a la gente. No necesariamente si obraste mal vas a estar penando, ¿no? Porque ella no pena. Si te das cuenta en los relatos de ella y lo que contaste, ella va y ayuda. ¿Sí? Tenemos casos donde hay gente mala y que no ha hecho buenas acciones y en lugares como casas embrujadas o en las exploraciones cuando uno va, que esos seres hasta escucha su lamento. Sí. Y de dolor, de desgarro, sufriendo. Pero ella no está sufriendo. Ella sigue con su misión y la va a estar, como te digo, hasta que pues, pueda llegar a trascender. Pero esa es su responsabilidad de ella, es su devoción, ¿no? Y esa devoción que tenía en vida la está dando a este mundo terrenal. Sí. Perfecto, maestro. Ok. Derivado de este lugar tan enigmático como lo es la Rumorosa, ya hablamos de un caso en el capítulo anterior. En este capítulo estamos hablando de otro caso. Pero sabemos que existen muchísimos. Sí. Entonces, regresamos otra vez un poquito. Podemos entender que es un lugar tan enigmático que se deriva en tanta manifestación. Así es. ¿No? Es lo que estábamos platicando, lo que nos comentaste ahorita. Porque hay muchas historias y muchas leyendas impresionantes que todas relatan manifestaciones en esta carretera, ¿no? Así es. Entonces, por los incidentes que han habido. Entonces, esa es una carretera muy cargada de energías y de seres de bajo astral por los mismos accidentes que se han quedado de las personas.
Que ahí es donde va encaminado mi siguiente pregunta. Ok. En base, maestro, a la experiencia con la que cuentas, ¿crees que este lugar enigmático tenga que ver con seres elementales? Lo más seguro es que sí. Porque, mira, principalmente en las zonas de montaña habitan seres elementales o guardianes. En algunos casos se les conoce como guardianes, que recelan todo el ecosistema, son como cuidadores de la misma naturaleza. ¿Sí? En bosques, en ríos, en lagos, en montañas. Cuando se perturban estos lugares, ellos pues se sienten atacados y, como te dije, atacan. ¿Sí? A su forma. Se puede decir que se sienten despojados. Efectivamente. ¿Y qué provoca? Pues provoca que estos lugares sean malditos. ¿No? Entre lo que te platicaba en el capítulo anterior, que a Ignacio, cuando le daban la ayuda, decía, sí, te voy a ayudar, y nunca le hacían el favor, ¿no? Que a lo mejor se quedaban con ese dinero que era para su familia, que hacía él, los maldecía. Así es. Estos seres tienen poder ancestral porque son seres que han estado ahí cuidando y tienen ese poder de maldecir. Pues yo te maldigo tu carretera. Y va a haber más accidentes de lo normal. ¿Por qué? Porque ese recelo de que destruyeron parte de su hogar lo manifiestan como una maldición. Por eso hay muchos sucesos. Demasiados. Demasiados. Precisamente por eso se toca este tipo de temas, se toca en cualquier tema que tenga que ver con algo paranormal. Sí. Sale a relucir este tema, ¿no? Así es. Pues bueno, agradecerles, espero que este podcast, esta plática, pues les haya gustado. La verdad que al final la última conclusión la tienen ustedes. Nosotros abordamos desde un punto de vista científico y de un punto de vista sobrenatural o en base al ocultismo. Así es. Es correcto, digo, y a fin de cuentas, algo que sí podemos dejar claro es que nosotros no hacemos conjeturas. No. Simplemente damos una opinión, simplemente del lado profesional de nuestro querido maestro o del lado de un servidor que investiga, que ve historias, que ve relatos. Así es. Que ya existen, ¿no? Y que a lo mejor nada más lo podemos leer, lo podemos revisar y podemos dar nuestro punto de vista, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a continuar con esta parte de los relatos, así que pues les agradecemos mucho el tiempo y el espacio, y recuerden, manita arriba, su pulgar, y compartan. Así es, maestro. Pues nada más que agradecer y pues despedirnos, espérennos pronto y pues vamos a despedirnos como debe de ser, amigo. Así es. Entonces, cuando la lógica termina, el misterio comienza. Sentidos paranormales.